Muy buenas noches, hermanos. Damos la bienvenida a todos los grupos de oración, a la hermandad de los distintos grupos de hogar, para este estudio que estamos haciendo sistemático, versículo a versículo, o bien capítulo a capítulo, del libro de Romanos, Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Antes de continuar, eh, estamos ya, bueno, en el capítulo 6, entrando al capítulo 6. Este es el episodio número 9. Eh, Quise leerles un versículo que dice, que está en el capítulo 16 de Juan, versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que viere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sin duda, esto es una promesa del Espíritu Santo para los apóstoles, pero no me cabe la menor duda que es una promesa también para todos sus hijos. He querido pedirle a Dios que me guíe en el estudio de la epístola, perdón, de la carta a Romanos, eh, para evitar tener otras opiniones, otras líneas de enseñanza, quizás otras posturas, sino que dejarme guiar, como lo hicieron en la antigüedad los primeros discípulos, por la guía del Espíritu Santo y por la iluminación de Él en la comprensión de las Escrituras. Sin duda también uno ocupa de vez en cuando algún comentario para cosas puntuales, pero quisiera dejar libertad al Señor para que Él nos guíe en todo lo que estamos compartiendo. Bueno, este capítulo 6 yo lo titulo o lo llamo palabras que liberan. Antes de entrar, quise decir esto porque creo que el capítulo 6 para mí personalmente, en mi vida de creyente, en mis primeros años, fue fundamental para encontrar libertad, libertad para mi vida en Cristo. Por eso yo le llamo a este capítulo palabras de libertad. Si tú piensas que necesitas ser libre de algo, si tú piensas que hay una lucha muy grande con algún pecado, alguna situación en tu vida que te hace tropezar, caer una y otra vez, que amarga tu vida, que entristece al Espíritu Santo, entonces pon mucha atención a este capítulo 6 del libro de Romanos. Abran sus Biblias en el capítulo 6 del libro de Romanos. Y antes de entrar ahí directamente, dejen sus Biblias marcadas porque vamos a ir después a otro texto en Juan. No olvidemos la línea temática. No olvidemos que estos no son temas aislados que alguien los juntó, sino que es el apóstol inspirado por el Espíritu Santo escribiendo toda una secuencia de un pensamiento que va hilando tema tras tema para en general hacer un mensaje que tiene todo un contexto, que está todo organizado en la mente del autor de una manera ordenada, razonable. Por eso es importante hasta el momento ir viendo lo que estamos compartiendo. Primero, hemos visto los primeros 5 capítulos. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. También vimos dentro de estos primeros 5 capítulos, todos necesitamos el Evangelio. Nadie se puede excluir de esa necesidad. Todo ser humano necesita el mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque todos estamos bajo juicio de Dios, judíos y griegos. Todos somos pecadores. Todos necesitamos un Salvador. La ley de Moisés no salva, saca a luz el pecado, nos muestra nuestra maldad. La descendencia de Abraham nos salva. No somos salvos por venir de la etnia de los judíos o de Israel. No somos salvos porque venimos del linaje de Abraham, porque ese linaje nos salva. Y llegamos a la conclusión en los capítulos 5 por ahí de que la justicia y la salvación es por fe, y fe significa creer. Por eso la Biblia dice, mas el justo por la fe vive. O sea, el creer trae vida, trae salvación. La ley, por supuesto, se introdujo para sacar a luz el pecado. Y cuando el pecado abundó, dice el capítulo 5, sobreabundó la gracia. O sea, en otras palabras,
Mientras más pecado, más gracia de Dios. Así que por la gracia, por el don de Dios, somos justificados, eh, algo que no merecíamos. Entonces, aquí en el capítulo 5 ya hemos llegado al entendimiento de esa doctrina tan fundamental. La justicia viene por la fe, no por las obras de la ley, no por mi descendencia étnica. Y cuando ya logro entender eso y me apropio de esa justicia y soy imputado en mi ser, la justicia de Cristo, la cual él la hizo efectiva en su muerte, traspasando la justicia al que cree, entonces se comienzan a abrir las puertas para la vida de libertad. La libertad que se nos ha ofrecido. Por eso el capítulo 6 yo lo titulo Palabras que liberan. La verdad que nos da la libertad. Y para eso, dejando marcado el Romanos 6, vayan por favor conmigo a Juan capítulo 31. Ya de ahí vamos a lanzarnos como debe ser el trampolín para nuestro capítulo 6. Miren lo que dice el capítulo 6, Juan capítulo Juan capítulo 8, perdón, ahí está. Dice, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Estamos en la época de Jesús. Ya no estamos en la época de Pablo, pero estamos hablando del mismo tipo de persona. Judíos que habían creído en él. Romanos, en Roma estaban los judíos que habían creído en él y también muchos gentiles. ¿Ya? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que libera, la palabra que libera. O sea, en otras palabras, lo que está diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes van a ser mis discípulos y van a entender esa palabra que es verdad. Y cuando esa verdad llegue a sus mentes y a sus corazones, van a poder experimentar lo que es la libertad. ¿Cuántos de nosotros hemos buscado ser libres verdaderamente y vivir con libertad? Versículo 33, miren lo que responden los judíos, tomándose de la misma esencia de la carta de Romanos, mostrando el mismo sentimiento que había en este pueblo. Dice, y le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Y aquí nuevamente ellos vuelven a considerar su descendencia. Habían creído en Jesús, pero ellos tienen el peso de su tradición, de su descendencia, y están mirando todo esto desde el punto de vista físico. Jesús le dice, conozcan la verdad y la verdad nos hará libres. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Tú dices que nos hará libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie. Somos del linaje de Abraham. En otras palabras, nunca nos han esclavizado físicamente. Nosotros, ¿por qué tendríamos que ser libres de qué si nunca hemos sido esclavos? Están pensando en lo físico, en lo generacional, en la genealogía. Están pensando en eso, no están apropiándose de la verdad que libera la vida espiritual, que te da la libertad para vivir como a Dios le agrada. Y mira el versículo 34. Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. En otras palabras, la libertad que yo estoy hablando, dice Jesús, tiene que ver con el pecado, no tiene que ver con la descendencia, no tiene que ver con sus etnias, tiene que ver con el pecado. La verdad les va a liberar a ustedes del pecado. Y aquí viene el versículo 36, dice, así que, como resumen, miren, piensen esto. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Hijo ha llegado a nuestras vidas como libertador.
libertador no de la opresión romana, sino que libertador del pecado que nos condena. Teniendo en mente eso, vamos y entremos a Romanos capítulo 6. Teniendo en mente eso que Jesús le acaba de decir a sus seguidores judíos. Veamos lo que Pablo dice en capítulo 6. Dice lo siguiente. ¿Qué pues diremos? Versículo 1, capítulo 6 de Romanos. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque todos los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eh, ¿Debemos seguir pecando para que Dios así nos muestre más y más de su gracia? Parece un razonamiento absurdo, pero algunos estaban pensando eso. Mira, si Dios derrama su gracia cuando hay pecado, entonces qué bueno es para Dios que haya pecado porque así puede mostrar su gracia. Entonces, ¿pecaremos para que Dios nos muestre más de su gracia? Y Pablo dice, no, eso es absurdo, eso no, ni lo piensen, en ninguna manera. Nosotros en Cristo ya morimos al dominio del pecado. ¿Seguimos siendo pecadores? Sí, tropezamos, pedimos perdón, nos equivocamos, por supuesto. ¿Quién de ustedes me dice, pastor, yo del momento que acepté a Cristo no pequé nunca más? Ninguno. Todos seguimos tropezando. Pero ahora el pecado trae un remordimiento espiritual, remordimiento de conciencia, porque ya no estamos bajo el dominio del pecado. Tropezamos, sí. La diferencia radical ahora es que nosotros conocemos la justicia de Dios en Cristo. Y eso nos da libertad, libertad que los que no conocen la justicia que es en Cristo Jesús no tienen. Cuando la justicia de Cristo fue imputada a nosotros, nosotros somos hechos libres. Primero, libre de la condenación del pecado. El pecado que nos condenaba al infierno, somos libres, perdonados. Pero segundo, somos libres, y escucha bien esto, somos libres del dominio, de la autoridad que el pecado tenía sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Cristo quebró el poder del pecado en la vida del creyente. ¿Sigue pecando el creyente? Sí, pero ya no está bajo la autoridad del pecado, como lo estaba antes. Ya no está bajo el dominio del pecado como lo estaba antes. Y por eso ahora Pablo grafica en el capítulo 6, dentro de los primeros 5 versículos, grafica el momento de la conversión, el bautismo espiritual. Como decía mi pastor, este bautismo que se va a hablar aquí no es el bautismo en agua. El bautismo en agua es la ilustración gráfica de lo que ocurrió en el capítulo 6. O sea, en el capítulo 6 ocurrió el bautismo espiritual. Y cuando tú te bautizaste en agua, tú hiciste una representación gráfica de lo que ocurrió en tu vida y que se relata en el capítulo 6. Espero que me entienda. Por eso el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo espiritual, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vida nueva. Hermanos, aquí está hablando del bautismo espiritual. Este bautismo fuimos sumergidos en Cristo. Fuimos unidos a Cristo, fuimos puestos en Cristo, unidos con Cristo en su muerte, unidos con Cristo en su sepultura, unidos con Cristo en su resurrección. Ese es el cuadro gráfico de lo que sucedió el día en que acepté a Cristo. Cuando yo acepté a Jesús, arrepentido de mi pecado, Dios no solamente imputó su justicia sobre mí, me justificó, sino que ahora me llevó a morir a mi vida anterior y a nacer a una nueva vida que ya está libre del dominio del pecado. Y hermanos, es una declaración, soy libre del dominio del pecado. Es una declaración bíblica. Por eso, cuando te bautizaste, lo que hiciste es confesaste públicamente
lo que un día pasó espiritualmente en tu alma. Yo, Tito Orellana, un día X, en un lugar X, reconocí mi condición de pecador, me arrepentí ante el Dios soberano, le pedí perdón y desde ese día fui una nueva criatura. Fui sepultado con Él. Sepultado y resucitado juntamente con Él. Por eso ahora yo tengo vida nueva. Y ahí aparece ese famoso versículo de Corintios, que ha sido el lema de mi vida, de toda mi vida en estos 30 años. Segunda de Corintios 5, 17, segunda de Corintios 5, 17, ahí está. De modo que si alguno está en Cristo, bautizado, sumergido, puesto en Él, nueva criatura es, nueva creación es, física o espiritual, espiritual, bautizado y puesto en Él. Las cosas viejas pasaron, quedaron atrás, pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tengo vida nueva, como Nicodemo. Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, de nuevo. Por eso el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por eso digo, el capítulo 6 es la puerta abierta a la libertad. Ya que fuimos justificados por fe, ahora se nos abre una puerta a una nueva vida. Y aquí Pablo comienza a meternos a todos, a judíos, gentiles y griegos convertidos a Cristo. Ahora comienza el mensaje que es vívido para todos. Yo no soy judío, pero tengo vida nueva. Yo no soy descendiente de Abraham, pero tengo vida nueva. Y un judío creyente dirá, yo soy descendiente de Abraham, pero tengo vida nueva. No sé si me entienden, hermanos. Así que el capítulo 6 es el poder de Dios para forjar en el creyente santidad en todo su modo de vivir. ¿Cómo el creyente puede comenzar a vivir en santidad cuando ya es libre del dominio del pecado? Porque mientras no eras creyente, estabas bajo el dominio del pecado, imposible vivir en santidad. Pero ahora comienza todo lo que se llama el proceso de la santificación progresiva, donde el hombre en libertad comienza a enfrentarse a ese pecado que antes era su amo y ahora le puede decir, no, tú no eres mi amo, porque yo soy libre de tu dominio ahora. Por eso Romanos capítulo 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y mira lo que dice el 6, sabiendo esto, teniendo claro esto, esta verdad espiritual, este momento de mi justificación, esto que estoy puesto en Cristo, esto que ahora el Espíritu Santo está en mí, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, y por favor subráyalo, a fin, con el resultado final de que no sirvamos como sirvientes, como esclavos, más al pecado. O sea, en otras palabras, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya no está bajo el dominio del pecado, ya ese hombre natural que estaba muerto según Adán, como descendiente de Adán, en esa condición, ya no está muerto, ya no es esclavo, entonces ya podemos dejar de servir como esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque tengo la autoridad de Dios en mí, que me ha dado vida nueva. Si antes a la depresión, a la amargura, al rencor, a los celos, a los pensamientos lascivos, yo no le podía decir que no
porque yo estaba sometido a ellos como esclavo y tenían el dominio sobre mí, no tenía ninguna autoridad, ningún poder para decir nada, solamente someterme a su llamado y caer en el pecado mismo. Ahora, en esta nueva vida, yo ya puedo decir no, mente lasciva, no pensamientos orgullosos, no pensamientos de celos, de envidia. ¿Por qué no? Porque usted ya no es mi amo, porque yo fui libre de usted. No sé si me entiende. Versículo 7 al 9 dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. O sea, la muerte ya no tiene dominio ni autoridad sobre Cristo. No, Cristo venció la muerte, venció la esclavitud de la muerte, venció las cadenas de la muerte y ya no tiene dominio sobre Cristo, sabiendo que Él ya venció la muerte. Miren lo que dice el versículo 10. Dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez para todas, por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. O sea, ya Él murió al pecado y ahora Cristo vive. Por eso yo puedo decir, ¿dónde está Cristo? Cristo está a la diestra del Padre. Cristo mora en mí, en el Espíritu Santo. Cristo vive, ¿cierto? Cristo está vivo. Venció la muerte del pecado. Venció la muerte, venció la esclavitud del pecado. Llevó el pecado cautivo y lo derrotó en la cruz del Calvario. Y aquí viene el versículo 11, por favor, tengan en cuenta. Así también vosotros. ¿Quién es tú? Yo. Mi hermano en la fe, mi hermana en la fe. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es un asunto de considerarte. Esto es una verdad que tienes que creerla, porque cuando tú crees la verdad trae libertad. Por eso esta palabra se cree por fe. Yo puedo declarar, yo soy libre del pecado. Yo soy libre del pecado porque Cristo me liberó. Yo ya no tengo por qué hacer más caso a ese llamado de un pensamiento inmoral. Yo no tengo que hacer más caso a ese deseo interior de hacer algo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Porque ahora yo me puedo considerar muerto al pecado. Considérate muerto al pecado. Él ya no tiene señorío sobre ti, no tiene dominio sobre ti, no debe tener autoridad sobre ti. Antes de la salvación, el pecado era tu amo y mi amo. Pero ahora tenemos vida para Dios en Cristo. Miren lo que dice el versículo 11, verso 12. No reine. Eso es interesante. Antes de conocer a Cristo, el pecado tenía reinado sobre tu vida. Era tu rey. Ahora fue despojado ese reinado sobre ti. Ahora Cristo es tu rey. Tienes luchas, por supuesto. Te tropiezas, sí. Hay un pecado que seas obsesivo en tu vida y que te ha derrotado muchas veces, sí. Pero Él ya no es tu rey. No reine, pues, versículo 12, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Él ya no puede reinar, ni tampoco tú estás sometido a obedecerlo en su llamado pecaminoso. No reine, no lo obedezca, no le haga más caso. ¿Por qué? Porque usted ahora es libre de los celos, es libre de la ira, es libre de la inmoralidad, es libre de las mentiras, es libre de todas aquellas cosas que son consideradas pecados delante de Dios. Usted de un día para otro deja de pecar, imposible. Un proceso, santificación, crecimiento en la palabra, en el estudio, en la oración. Por eso es importante escuchar la palabra, sentarse, aprender de Dios. ¿Por qué? Porque en la medida que usted va aprendiendo y creciendo, usted va pudiendo tener la autoridad para ir dejando fuera de sus vidas aquellos pecados que fueron tan esclavizantes en su vida sin Cristo. Somos libres y el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad.
Piensa, hermanos, que cuántas veces presentaste tus miembros, tus ojos, tu boca, tus manos, tu mente, tus pies, como instrumentos de injusticia, instrumentos, dice, de iniquidad. ¿Cuántas veces tus oídos escucharon cosas inmundas? ¿Cuántas veces tus ojos vieron cosas inmorales? ¿Cuántas veces tu boca habló cosas horribles? Ya no presentes más tus miembros para hacer lo malo, lo impuro, lo inicuo, sino dice, presentaos vosotros mismos íntegramente a Dios como vivos de entre los muertos. Hermano, usted está vivo de entre los muertos. Como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Por eso piensa en un Pablo, en un apóstol Pablo que durante años respiraba amenazas de muerte, consintió en la muerte de Esteban, persiguió a los creyentes, los obligaba a blasfemar, los arrastraba a las cárceles, los torturaba, seguramente los mataba. Tenía una carga de pecado y de maldad en su andar. Y de pronto, todos esos miembros que eran usados para la iniquidad se transformaron en instrumentos de justicia, escribiendo cartas para los creyentes, predicando el evangelio, dando un consejo sabio, caminando por los senderos para ir a hablarle a la gente de Jesús. Use sus miembros, hermanos, para justicia, para las cosas que son justas. Use su mente para desarrollar un plan evangelístico. Use su mente para estudiar la palabra y compartir la otra. Use sus pies para llevar una canasta de amor a un hermano. Use sus manos para abrazar y consolar. Use sus ojos para ver las cosas puramente. No presentes tus miembros para el pecado, porque ya no reina en tu cuerpo el pecado, sino que reina Dios, porque tú estás vivo para Dios. Y termina el 14 diciendo, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la justicia. Hermanos, señorear es señorío, liderazgo, autoridad. Ya el pecado no debiese tener autoridad sobre ti. Y si aún tiene autoridad sobre ti en algún área, entonces te la somete a Dios y dice, Señor, yo pongo delante de mí mi orgullo, pongo delante de mí mis pensamientos inmorales, delante de ti, Señor, los pongo para que usted los tome y me dé libertad. Me someto a usted, a su palabra, me someto a la oración. ¿Por qué? Porque yo sé que ahora soy vivo de entre los muertos y soy libre y me considero libre y ya no reina el pecado sobre mi vida. Pero es algo, hermanos, que tú tienes que apropiártelo por fe en esa nueva vida que tienes. Y recuerdo ahí entonces las palabras de Jesús. Ustedes van a conocer mi palabra y la palabra los va a llevar a la verdad y la verdad les va a hacer andar libres para poder restaurar tu matrimonio, libre para poder restaurar tu relación familiar con tus familiares y amigos, libre para poder compartir del evangelio a otros, libre para ser paciente, libre para ser misericordioso, libre para ser bondadoso, libre para poner en ejercicio todos esos frutos espirituales que tenemos para la gloria de Dios. Así que el capítulo 6, del versículo 1 al 14, podemos ver estas palabras que liberan, palabras que abren la puerta a una vida de libertad. Gracias a Dios, porque sin duda lo que viene después vamos a hablar de esta servidumbre que ahora tenemos. Somos esclavos ¿de quién? De Dios. Somos siervos de Jesucristo y ahora podemos vivir para levantar la bandera de la santidad, para levantar la bandera de la justicia. Gracias a Dios por este momento y por lo que nos está enseñando el libro de Romanos, que ya dejó de tratar directamente con judíos
y gentiles, ahora está hablándonos a la iglesia, ¿cierto? Y se está abriendo a toda la comunidad en Roma y sin duda a toda la comunidad de los creyentes en el mundo. Muy bien, hermanos, gracias por este momento. Vamos a terminar con un breve tiempo de oración y después de eso cada uno va a continuar con su tiempo de oración en sus grupos de hogar. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Dios. Permita usted que el Espíritu Santo nos dé entendimiento claro y ponga en nosotros la mejor actitud para comprender poco a poco el libro de Pablo a la iglesia en Roma. Le damos el honor, te alabamos, Señor, y oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga grandemente.